Juzgado segundo laboral del Circuito Judicial de Tunja, siendo las 9:05 de la mañana del 22 de abril de 2024, se constituye en audiencia el artículo 80 dentro del proceso 1500032500 adelantado por señores, por favor, preséntense. Fuero demandante. Muy buenos días, señoría. Igualmente saludo al abogado Dr. Jackson, toda la parte demandada. Soy Jaime Bernardo Hernández. Cédula número. Igual está vista judicial en mi calidad de apoderado de la parte de ¿Qué siente? Muy buenos días, respetado señor juez, y a mi inmediata contraparte, al señor José Fernando Reina. Me permito presentarme, mi nombre es Jackson Rodríguez Hernández y think about the moments we spent. I just want you to be happy when someone tries to touch your scars. Dentro del proceso Doesn't seem to cure it all. las partes y los afueras del cliente, la en consecuencia se le da la palabra al abogado demandante a fin que proceda a alegar. Con todo respeto, señor juez, le solicito que sepa proferir sentencia, despachando de manera favorable las pretensiones de la demanda en razón a que existen medios de prueba con los cuales se demuestra que efectivamente el señor Fernando Reina elaboró al servicio de expresiones y su condición de representante legal de la empresa le del 15 de enero de 2005 al 19 de marzo de 2019, cuando para ese momento vino la pandemia que trajo confinamiento, que desencadenó en un despido complicado, persona que, si bien es cierto, pues que hubo una temporada compleja en la actividad de transporte, una vez se reanudó la actividad no fue tenido en cuenta para continuar laborando. Dentro de los medios de prueba que obran en el expediente está el interrogatorio de parte que rindió el señor Fernando Reina, en el que fue claro, a pesar de la reiterada pregunta contra el Dr. Jackson, en que efectivamente para el año 2005 fue entrevistado por el jefe de rodamiento que presentó aquí demandante ante el gerente de empresa, y este a su vez le manifestó al señor gerente que debía tener puntualidad, buena presentación para poder dar el trabajo. Del 2005 al 2010 laboró en el municipio de Tacumara, concretamente los días domingo, lunes, jueves y viernes. Y del 2010 en adelante, donde el laborante en Tacumara, Artuna, tenía los martes, miércoles y sábados. Dentro de las labores delegadas por el señor demandante, estuvieron todo lo que es concierne a la venta de tiquetes, direccionamiento de los pasajeros al vehículo, envío de remesas, estando en el municipio de Tacumara, debía a su vez despachar cada vehículo cada 10 minutos conforme se le ordenaba. Del año 2014 en adelante, incluso el señor Reina que llegara a tarde a sus conductores se sancionaba con 40.000 pesos. Entonces, ¿el que tenía que hacer? Expedir un papelito indicando el número interno del vehículo y la hora de salida de Tacumara para hacer el respectivo control. En el año 2007 en adelante, incrementaron las labores para empezando en una acción en el municipio de Tacumara. La autoridad municipal comenzó a ejercer un control porque los vehículos de la empresa Expreso Los Patriotas invadían el espacio público y les correspondió tomar en arriendo un lote dentro del cual ingresaban los vehículos, y entonces a Fernando le correspondía a cada vehículo hacerle una especie de cobro de 500 pesos y ese recaudo entregárselo a una de las funcionarias que trabajaba en nómina para la empresa Expreso Los Patriotas.
A su vez, del año 2007, de 2017 en adelante, Fernando fue creando todo un perfil de un trabajador de mucha confianza dentro de la empresa y con las capacitaciones que tenía por parte del SENA y de todas las autoridades que para este caso capacitan a trabajadores. Cuando había ese tipo de capacitaciones, había un déficit o una necesidad de los conductores que laboran en la empresa. Entonces, ¿qué pasa, señoría? Que a Fernando lo enviaban a hacer relevos como conductor de vehículos de empresa de Expreso Los Patriotas a rutas tales como Ramiriquí. Para ese momento incluso estaba Guateque, a Venta Quemada. ¿Eso qué demuestra, señor juez? Que no es cierto la tesis que esboza la parte demandada cuando dice que Fernando era un revoleador, que era una persona que en espacios públicos hacía publicidad, es decir, tergiversando toda la realidad de lo que aconteció en la relación laboral entre los demandadas y la persona que estoy apoderando. Le pregunta, está en el minuto 30 del audio del interrogatorio de parte de Fernando, donde le pregunta el abogado de la parte demandada que si ejercía una actividad de publicidad informal, y le contesta el deponente, dice, no era informal, sino bajo las órdenes impartidas por el gerente y el jefe de la empresa y el jefe de rodamiento. Llama la atención que en el año 2000, finales de 2019, comienzos de 2020, comenzó a funcionar el terminal nuevo en Tunja. ¿Y eso qué implicó? Que a la llegada del terminal nuevo, comenzaron a establecerse por parte del terminal y toda la logística que hay en ese terminal, un control a todas las personas que ingresaban a trabajar al terminal. Me explico. Las personas que uno veía en el terminal antiguo de transporte de pasajeros hacia Bogotá, bueno, lo que es el terminal antiguo en Tunja, veía uno personas que efectivamente hacían anuncio, por ejemplo, Bogotá, Bogotá, y entonces el conductor del vehículo llega y les da alguito, pero eso es una actividad muy ocasional, muy accidental, y la parte demandada aquí pretende hacer ver a Fernando Reina como si hubiese sido una persona de ese perfil de actividad. Pues resulta que no, señor juez, porque cuando vino el nuevo terminal, exigieron que todas las empresas debían carnetizar a sus trabajadores para que con ese carnet se identificara dentro del terminal nuevo los trabajadores que venían ejerciendo una labor en la empresa. Y, oh sorpresa, entonces dice la parte demandada, no, es que ese carnet no se lo expidieron. No, eso era imposible, que si fuese verdad que él no portara ese carnet auténtico, con su nombre, número de cédula, con todos los formalismos que fue expedido, pues sin lugar a dudas que la parte demandada hubiese instaurado una denuncia penal en contra de la persona que apoderó, porque hubiese sido una falsedad. Pero como eso no aconteció, desde luego que no lo denunciaron. Eso corrobora el señor juez que mi mandante estuvo en su labor desarrollando actividades propias del manejo de la actividad que requiere una permanencia y una estabilidad en el empleo para poder la empresa desarrollar los cometidos de la empresa, que es transportar pasajeros a diferentes lugares donde tiene la asignación por parte del Ministerio de Transporte. Ahora bien, señor juez, en más de una ocasión lo mandaron para Bogotá, para el Ministerio de Transporte, para que fuera a erradicar documentos. Incluso él estuvo en Bogotá solicitando que en festivos le dejaran a la empresa llevar pasajeros a Bogotá en razón al número de pasajeros. Digamos que eso venía ocurriendo en una época que cuando el parque automotor de las empresas no logran suplir la necesidad, entonces otras empresas que normalmente no cubren esas rutas, el Ministerio de Transporte las autoriza de manera ocasional para que desarrollen esa actividad. Y a Fernando lo enviaron a Bogotá a hacer esa labor, con lo cual demuestra que Fernando no es esa persona con el perfil que ellos lo quieren hacer ver
de que es una persona que simplemente por su cuenta y riesgo hacía una publicidad de la salida de vehículos y que era ajeno a la empresa. Es absolutamente mentira. Tan así es, señor juez, que los testigos traídos al proceso, la señora, por la parte actora, la señora Ana Lucía Contreras Ruiz y la señora Fanny Cristina Porras, ellas, para la época en que Fernando desarrolló sus actividades, concretamente doña Ana Lucía, del 2006 al 2019, tenía una cafetería en Venta Quemada. Y ellas manifestaron que cuando ellas estaban desarrollando su actividad, veían a Fernando en la labor de despachar los vehículos, de estar pendiente con tiquetes, con todo lo demás. Como eso es así, señoría, pues es forzoso concluir que Fernando no podía aparecer de la nada en Tunja para cuando se le pretende hacer ver por la parte demandada que era que aparecía accidentalmente haciendo publicidad, sino que por el contrario, existió una relación laboral de manera permanente, sin solución de continuidad, que fue pues prácticamente todos los días para que la empresa pudiera desarrollar sus labores y que no es ajeno para la empresa la presencia de Fernando, sino que simplemente fácil resulta para ellos decir que el carnet no era verdad, que eso no fue expedido. Entonces, señor juez, con todo respeto le cito a la señoría que si bien es cierto, existen, ejemplo, a nivel salarial, la estrategia que utilizó el gerente de la empresa de decirle a cada uno de los conductores, y eso lo impuso dentro de la organización de la misma empresa con el aval de los propietarios, que inicialmente le entregaban 500 pesos a Fernando apenas salía un vehículo, y el gerente decía, pues ese es su salario. Eso daban inicialmente hasta el año 2013, 2014, 400,000 pesos mensuales promedio de salario. De ahí en adelante le incrementaron a 1,000 pesos, con lo cual resultó un salario de 800,000 pesos en promedio. Esa metodología de remuneración, pues no fue más ni nada menos que una estrategia creada por la parte empleadora para tratar de por todos los medios ocultar la verdadera relación laboral que subyace al interior de lo acontecido y que es la razón por la cual fue promovida esta demanda. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Expreso los patriotas demandado. Muchas gracias, señor juez, por la oportunidad. Actuando en mi calidad de apoderado de los demandados, me permito elevar las siguientes consideraciones de orden fáctico, jurídico y probatorio a efectos que se desestimen las pretensiones consignadas en el libro genitor del presente proceso y, en consecuencia, se absuelva a mi cobernante de todas y cada una de las súplicas de la demanda de la siguiente forma. Como se puede observar, las piezas procesales, disculpen, como se puede observar, de las piezas procesales que cimientan la presente causa, se encuentra debidamente acreditado que el embate argumentativo que quebranta con total suficiencia la presunción que pesa sobre mis podergantes al avistar que a las velas de las probatorio oportunamente allegado no se estructuraron los elementos que configuran el contrato de trabajo según las cosas del artículo 23 y subsiguientes de la legislación sustantiva laboral. En dirección a pregonar la existencia de un contrato de realidad, habida cuenta que resulta evidente que el actor actuaba al margen del poder subordinante de los podergantes, pues se tiene la certeza que el demandante desplegaba su actividad informal de publicidad en las instalaciones en las que se encontraba el terminal de transportes, hoy el terminal Alquillo, en el que el desorden logístico atribuible a la administración del terminal en efecto hacía proclive la conformación de grupos de ciudadanos independientes cuya actividad se desplegaba en pro de, reitero, desplegar su actividad informal de publicidad, a lo cual se ejercía de forma totalmente independiente, en ausencia absoluta de cualquier despliegue de orden, instrucción o directriz por parte de la parte que representa. Lo anterior, en consideración a que no se logró demostrar la continuada dependencia o subordinación ante la lógica consecuencia de la ausencia de prestación personal del servicio por parte de lo que hoy representa la parte activa del presente proceso. Con estribo en lo anterior, nótese que conforme a lo propiamente dicho por el demandante en diligencia de interrogatorio de parte, en la que manifestó al despacho, en virtud de la imposición propia e independiente y mancomunada con sus propios compañeros independientes
en la implementación de su propio horario de trabajo, reiterando que en comunión con personas totalmente ajenas a la entidad que represento y que conforman el gremio de los revoleadores y no como un horario impuesto por la colectividad que yo represento. De otra parte, irradia el relato que expuso ese interrogatorio de parte que, pese a la insistencia de su despacho en dirección a que indicara las funciones que realizó en él, según el demandante, ejerció el cargo de despachador, pues cuando quiera que el despacho indagó de carta al aspecto con meridiana claridad se pudo determinar la carencia de tales actividades, ya que se avisora que solo respondió con evasivas. Adicional a lo anterior, nótese cómo el demandante confiesa que la retribución de los 500 o 1000 venía de personas ajenas a los hoy funcionarios de la entidad, y además nótese la profunda contradicción a la que acaba de cometer el abogado de la contraparte cuando indica que supuestamente recogían ese dinero para dárselos en Umaña, pero ahora indica que ese era el salario de ellos. Luego, su posición resulta totalmente infundada y carente de mérito probatorio y mérito fáctico. Del mismo modo, nótese cómo de forma confusa en primer lugar señalaba al director del proceso que adelantó funciones de despachador. Sin embargo, es enfático y vehemente resaltar que no vendía tiquetes y ni tampoco recibía, lo cual resulta lógico, pues de manera alguna estuvo vinculado con la entidad que representa, funciones últimas que son cardinales para el del cargo de despachador, el recibir dinero y vender tiquetes. De otra parte, no es claro el demandante en actividades de orden subordinado que, según el promotor del proceso adelantó, indicó que solo estaba presuntamente a cargo de la línea venta quemada o vía venta quemada. El anterior manifestó que enturnaba vehículos de Garagoa. De otra parte, es imperativo destacar esa jurídica del antiguo terminal, la presencia de los revoleadores o en la medida de la imposibilidad de mi representada de atribuirle funciones y de competencia a los establecimientos públicos que administra esas instalaciones. Por lo tanto, si existe algún reclamo, debe ser el transporte, la llamada a satisfacer los derechos que supuestamente hoy los demandantes. De lo anterior, resulta armonía con las contradictorias respuestas que ante el interrogatorio hiciera el despacho al demandante, pues no supo explicar la razón por la cual una vez trasladado el terminal a su ubicación actual. Lo más interesante es la respuesta, ya que el categórico es el demandante en aseverar antiguo, sí dejaban trabajar, a diferencia del terminal nuevo, no los dejan trabajar. O sea, en esencia, y es claro, se cae precisamente la parte demandante, en tanto que no solo la prestación personal del servicio a favor de mi representada. La dirección, como quiera que resulta armónico el espacio por parte del promotor del presente proceso, en el que indicó en la respuesta número 4 del despacho, y el demandante manifestó que entre las funciones se encontró lo que en efecto se consolida como una persona independiente de mi aparato. El demandante prohíbe a ultranza las actividades de publicidad informal, conducta totalmente contraria a la ley. De las anteriores consideraciones se advierte la finalización de las actividades en virtud de no fue como consecuencia del entonces que le hubiese indicado que ya no había más trabajo, sino fue como consecuencia a la nueva terminal, locación en la que la administradora del terminal es de las personas que adelantan ese tipo de actividades. Ahora bien, se tiene en cuenta que por el demandante en virtud de la aprobación de horarios exclusivos de ellos mismos, adelantaban la actividad informal de pregoneo o perifoneo tolerada en atención a que la entidad que representa carece de facultades para preservar el orden y la seguridad de estas instalaciones, máxime una entidad de naturaleza pública corresponde a los funcionarios de actividades de policía y control de las actividades de publicidad informal. Indicarse que en efecto de forma esporádica estaba a la conductor del vehículo de las diferentes empresas de transporte propio
despacho otorgaron no algún tipo de reconocimiento monetario, pero solidaridad, ¿sí? Así las cosas, la norma antes, de hecho antes se hace extensiva la aplicación de las preguntas que hagan por sustantivo del trabajo. Además hay una cosa muy importante que de la parte demandada, de la parte demandante, es que de los testigos, o que como era que ella indicaba que ella, no obstante, cuando se le preguntó cómo era, ella dijo que era, el señor Augusto era moreno, ¿sí? Y después cuando la caseta, cuando indicaba que supuestamente veía al señor ir todos los días, su corbata, no sabe, no siquiera esa pregunta. Ahora bien, indicar, señor, que ya el tribunal se pronunció el mismo apoderado y con compañeros revoleadores del señor José Fernández, cual el tribunal arribó a la conclusión de que en efecto no se había derruido que se había derruido con la presunción que pesa en el artículo 24 de trabajo, y en esas circunstancias dejo sentados mis alegatos. Muchísimas gracias. Jackson. Se les había indicado, sugerido que para el día de mañana 2 de la tarde. ¿Me tienen tiempo para? De mi parte, señoría. Sí, señor, de parte no hay ningún inconveniente. Señálese el día 23 de abril a las